Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoentrevista de Hostel Tour. Esta vez estamos con Mario Biaso, que es el director comercial para LATAM de Palladium Hotel Group. Es una de las cadenas hoteleras más prestigiosas con presencia en la región. Por supuesto, ellos son una cadena española. Ellos tienen una larga trayectoria en España con unas marcas muy, muy reconocidas. Ahora vamos a estar charlando de eso con Mario. Y bueno, aquí los hoteles Palladium, especialmente el de Invasaí en Brasil, es un ícono para el mercado latinoamericano, lo mismo que los hoteles del Caribe, los hoteles de México. Así que vamos a estar hablando con él de esto y también de la importancia que cobra en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad, el tema de los protocolos y de bioseguridad y cómo las cadenas empiezan a implementarlo. Pero bueno, primero vamos a charlar con él para analizar un poquito el panorama. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola Rolando, ¿qué tal? Buenos días. Y acá estamos, encerrados todavía, esperando que se termine pronto este tema. Ese ha sido uno de los mensajes clave de Palladium en esta etapa, ¿no? Quédate en casa y hace un late check-in, ¿verdad? Ese era el mensaje. Sí, exactamente. A ver, cuando empezamos con todo este tema, básicamente era quitarle un poco a la ansiedad de la gente. Apenas empezó, había mucha ansiedad en cuanto a las cancelaciones, que podía ir, que no podíamos ir. No teníamos ninguna certeza cuánto era el tiempo que los hoteles iban a estar cerrados. De hecho, esperamos que era fuera menos. Y con lo cual el único mensaje en la situación que se estaba viviendo es tratar de llevar un poco de tranquilidad, que era momento de quedarse en la casa y que esto pasaría y ya habría tiempo para volver a disfrutar de las vacaciones. Digamos que hasta ahora prácticamente seguimos con el mismo mensaje. Estamos, digamos que también un poco ansiosos por darles un nuevo mensaje y poder confirmarles la fecha de apertura y que cuanto antes podamos empezar a que esto poquito a poco vuelva a la normalidad y que la gente, la que sí tenía pensado venir ahora en el corto plazo, que tiene pensado venir en el corto plazo, ya podemos empezar a concretar fechas y que pueda ir armando sus vacaciones más que nunca tan deseadas. Claro, muy anheladas esta vez. Mario, ¿podés darnos un panorama de cómo analizan ustedes este reacondicionamiento que está haciendo la región a esta inminente reapertura del mercado turístico? Intentaré. A ver, la realidad es que uno habla de región, pero por ahí hasta la situación, si bien desde algún punto de vista puede ser similar en país a la región, la realidad es que cada país lo está viviendo a su manera, con realidades distintas también, y, y vamos un poco, o es difícil estandarizar a nivel de la TAM, digamos, cómo es la situación de los países. Claramente Brasil está en una situación distinta, creo, y a mi modo de ver, a priori peor que el resto de los países. Eh, por otra parte, hay países que están queriendo empezar a abrir, y por otra parte, o en otra punta también, tenés la situación de Argentina, de que difiere cómo está el interior, de cómo está Capital y Gran Buenos Aires. Con lo cual en eso es difícil el decir cuál es exactamente a nivel de región cómo lo estamos afrontando. Por lo pronto lo que estamos haciendo es estar obviamente muy de cerca de las novedades de cada país, que incluso semana a semana van variando, y mucho contacto con los operadores, con las cuentas, para saber, incluso con las líneas aéreas, que nosotros en este caso somos partners o dependientes, digamos, también de las decisiones que puedan tomar las líneas aéreas. Con lo cual, la conclusión de la pregunta es día a día viendo qué decisión se toma dentro de cada país para poder darle un poquito de certeza a los próximos pasos a tomar. Hoy, si hay algo de certeza, por llamarlo de alguna manera, es que ya hay varios países que están poniendo una fecha, eh,
concreta, digamos, a partir de la cual van a abrir vuelos internacionales. Caso Colombia, caso Perú, caso Argentina. Algunos todavía no han puesto esa fecha. Pero bueno, con ese panorama ya más o menos nos empezamos a dar una idea que hasta septiembre, por ejemplo, el mercado de la TAM prácticamente no contaremos con ese mercado en Caribe. Y bueno, a partir de eso es donde empezamos a tomar ciertas decisiones de cuándo, por ejemplo, cambiar la campaña que teníamos en Late Check-in. Ya con ese dato, bueno, sabemos cuál va a ser la siguiente fase que vamos a comunicar y nos empezamos a organizar. Pero la realidad es que hasta ahora vivíamos en esa incertidumbre constante y que a la hora de tomar esa decisión de cómo hacer costaba un poco. ¿Y cómo van a hacer, a raíz de lo que estás contando, cómo piensan hacer para suplir, digamos, en estos primeros meses, esta falta del mercado sudamericano, principalmente para los hoteles? Bueno, ahí depende, la decisión dependerá del hotel que estamos hablando, digamos. En el caso de Caribe, la decisión final para formalmente decir en qué fecha vamos a poder abrir, hoy por hoy todas nuestras fechas son de apertura el 1 de julio, que es dentro de muy poco, o estamos recibiendo reservas a partir del 1 de julio. Entre esta semana y la siguiente tendremos que concretar si seguimos con esa fecha o si posponemos, en el caso de algún hotel, esa fecha. Y la decisión en esos lados tiene que ver la situación del mercado local y la situación de los mercados más importantes para esos destinos. Que, o sea, adelanto obviamente, es Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá. El mercado europeo sabemos que para julio, agosto tampoco podemos contar con él, porque ya también se sabe que esos vuelos no van a estar. Entonces, la decisión de la apertura de solo tres tiene que ver con esos mercados, el local y Norteamérica. En el caso de Invasaí, que sí depende del mercado sudamericano y concretamente Argentina, bueno, Brasil en primer lugar, perdón, Argentina, Uruguay y Chile. Sabemos que hasta septiembre Argentina no va a haber, como mínimo. Chile todavía no está 100% definido, pero manejamos la misma fecha, con lo cual la decisión de apertura de Invasaí tiene que ver exclusivamente con el mercado brasilero el volumen de vuelos domésticos a Claro. Salvador dentro del mercado brasilero. Y en esos escenarios nos estamos manejando. Que también te puedo adelantar que 100% seguro no está, porque la situación de Brasil va cambiando día a día. Y bueno, si bien vamos trabajando sobre escenarios, y ya como te decía recién, entre esta semana y no más tardar de la semana que viene, ya es hora de concretar o definir fecha final de apertura, fecha concreta de apertura, o posponer algunos días si así vemos que está la situación. Pero de esa manera son los escenarios que estamos haciendo. O sea, Caribe no estamos contemplando la apertura hoy por hoy con el mercado de Latinoamérica, por lo menos hasta septiembre. Si en algún escenario Claro. termina siendo que tendremos que abrir más adelante, obviamente pasará a tener importancia el cuándo se abre el mercado latinoamericano. Lo cierto es que más allá de las fechas de apertura, lo que estamos viendo en todo el mundo es que no se pueden abrir los hoteles de cualquier manera. Por eso te quería preguntar, ¿qué valor le asignás hoy a los protocolos de bioseguridad? Además, tengo entendido, por lo que conocimos en los últimos días, que Palladium suscribió un importante acuerdo con una empresa que se especializa en esto para homologar esos protocolos, ¿no? Lo cual puede llegar a ser una diferencia. Exactamente, se firmó un acuerdo con SGS, que es una de las empresas más importantes a nivel mundial en cuanto a certificación de procedimientos de calidad, en cuanto bueno, en general era de procesos y estandarización de sanitización y de cumplimiento de procesos de calidad, que era lo que decía. Es muy importante porque al final, más allá de los protocolos que nosotros queramos o procesos que nosotros estemos pensando en realizar para cumplir no solamente con las leyes que nos pueden exigir los países, sino sobre todo para asegurarle la calidad al pasajero. En este caso, el contar con el respaldo de una empresa tan reconocida como SGS nos da ese aval, digamos, de que lo que estemos haciendo está certificado. Con lo cual, la realidad es que es un acuerdo muy, muy importante para
para nosotros, para poder transmitirle de alguna manera al pasajero y a nuestros clientes de que lo que estamos haciendo efectivamente está certificado y cumple con todos los procedimientos necesarios. Más allá del acuerdo en sí, obviamente tiene una trascendencia fundamental, digamos, todos esos protocolos o procesos que vamos a llevar a cabo. Como decía recién, no solamente porque a nivel de cumplimiento con el país donde tengamos el hotel, digamos, de cumplimiento de la ley para poder abrir los establecimientos, sino sobre todo para asegurarle al pasajero que va a venir que estamos cumpliendo con todos esos procedimientos para minimizar, digamos, cualquier situación de contagio que pudiera haber. Entonces, algo que hoy, en todas las charlas que tenemos con las agencias, con las cuentas, con los pasajeros incluso, seguramente la principal preocupación o consulta de esos clientes es cómo va a abrir el hotel, qué medidas se están tomando, y el pasajero al final se va de vacaciones porque quiere estar tranquilo y disfrutar. Y hoy por hoy se quiere asegurar, digamos, que estemos tomando todas las medidas necesarias para que él pueda estar tranquilo dentro de la situación que estamos viviendo y disfrutar, que al final es a lo que vienen a los hoteles. Algo que comentaban las compañías aéreas, pero que también aplica, imagino, para las cadenas hoteleras, es la dificultad en aplicar tantos protocolos como destinos en los que se opera. Porque, digamos, la cadena puede tener uno, pero si, pongamos por caso, República Dominicana tiene un protocolo, México tiene otro, Brasil tiene otro, me imagino que es muy difícil para ustedes poder estandarizar eso, ¿no? Tienen que ir aplicando propiedad por propiedad casi. Mira, justamente nosotros tenemos ya hecho el protocolo, vamos a decir, Palladium, por decirlo de alguna manera, en el cual tratamos de asegurarnos que con esos procedimientos y protocolos cumplimos o sirven para todos los países, pero como bien decís, estamos sujetos a disposiciones locales puntuales que nos pueden hacer cambiar un protocolo o no. La realidad es que en cuanto al protocolo o procedimiento, yo no creo que cambie mucho de lo que nosotros tenemos planeado a día de hoy. Lo que sí puede llegar a cambiar es la apertura de alguna zona del hotel o algún servicio que nosotros tengamos pensado que bajo un cierto protocolo lo podamos abrir y que de repente algún país diga directamente eso no lo queremos abrir. Pongo por un ejemplo el tema de las discotecas en los hoteles. Hoy por hoy tenemos el protocolo está pensado cómo lo vamos a abrir. O los shows, por ejemplo. Ahora, si mañana de repente, que a día de hoy no ha pasado, pero si de repente en algún lugar en particular dice, no, los restaurantes, en lugar de estar a las mesas a 2 metros, tienen que estar a 4, o el aforo máximo es de 20 personas en lugar de 80, obviamente nos va a hacer cambiar. No tanto el protocolo, sino que vamos a tener que rediseñar de cómo hacemos para darle ese servicio en concreto al pasajero. Y obviamente es una posibilidad que pase eso. A día de hoy, la realidad es que, bueno, también dentro de esta incertidumbre, no han habido al menos disposiciones de algún país en particular que nos haya hecho cambiar mucho el protocolo o el procedimiento que ya teníamos establecido o que tenemos establecido para la apertura. Pero obviamente sí estamos expuestos a que eso pase, ¿no? Que de repente en Brasil, por ejemplo, cuando dejen abrir, digan esto se puede o no se puede. Incluso lo digo tenemos bueno, incluso para julio, agosto, septiembre, bodas en los destinos, grupos de incentivo, grupos sociales, y dentro de las actividades que a priori estaban programados, puede ser que tengamos que cambiar alguna de esas actividades que tenemos programadas por alguna de esas disposiciones. A día de hoy no está, pero efectivamente puede ser que pase. Déjame preguntarte un poco puntualmente por Brasil. Cuando empezamos la nota decías que, bueno, entendías que era uno de los que más dificultades tenía en este momento. Y el hotel del Gran Palladium en Massaí es casi un ícono, ¿no? Es uno de los hoteles para la propia región más elegidos, sobre todo pensando en mercados como Argentina. Eh, ¿Cómo va a ser o cómo están evaluando ustedes que va a ser el proceso de reapertura? ¿A qué está sujeto? ¿Si va a tener condiciones especiales? ¿Si están en contacto con las autoridades? Bien, a ver, con
Con las autoridades estamos en contacto principalmente desde el hotel, digamos, con las autoridades municipales, del Estado, o sea, todo lo que tenga que ver con Bahía, o concretamente con Mata de Salloado, que es donde está el hotel, reuniones semanales para ir sabiendo, bueno, qué disposiciones hay, qué cambios pueden haber o no. De hecho, hasta el día de hoy, hasta el 30 de junio, no hay posibilidad de abrir, aunque quisiéramos, no se podía abrir. Con lo cual, en la evolución de esas notificaciones o de esas decisiones, estamos continuamente en contacto con ellos. La decisión del hotel es justamente, estamos hoy, como te decía, es una de las que inminente tenemos que tomar la decisión si se abre efectivamente el 1 de julio como estábamos previstos de día de hoy, o tenemos que postergarlo unos días más. Y básicamente es, por un lado, como decía, si va a extender ese plazo el municipio, que hoy era el 30 de junio, si va a tomar una decisión de extenderlo o no. La principal decisión es esa, que nosotros queremos avisarle cuanto antes a los pasajeros si se cambia, pero hasta que no tengamos eso no lo podemos hacer. Y por otro lado, una decisión muy importante es el tema del volumen de aéreos que llegan a Salvador. Que si bien tenemos claro que lo vamos a abrir solamente para el mercado brasilero, hoy por hoy al aeropuerto de Salvador llegan menos del 10% de las plazas aéreas que llegaban hasta marzo. Claro. Y en esto también es importante las plazas aéreas que van a llegar y de los otros estados, cuál es la situación para que la gente se quiera subir al avión y llegue. Y la realidad es que hoy la incertidumbre más grande es esa. Es muy difícil abrir el hotel solo con cliente regional, si bien al principio contamos con ese cliente, digamos, para abrir, digamos que no alcanza con eso. Entonces la decisión para determinar es en qué fecha creemos que va a venir la gente de los otros estados. Y difiere mucho también, y pasa un poquito como Argentina en algún punto, que la situación de los estados es muy cambiante en Brasil. Hoy justamente hablaba con el equipo de Brasil y la situación en Bahía está bastante controlada, o sea, cuentan los casos de A1, de A2, de A3, en Bahía en general, con lo cual eso es un buen indicio porque el hotel está ahí. Difiere de San Pablo, que si bien aparentemente el porcentaje de casos empiezan a bajar, sigue siendo muy alto hoy el porcentaje de contagios que hay, y con esa situación es difícil pensar que la gente vaya a querer meterse al aeropuerto para irse de vacaciones. Claro. Luego del sur de Brasil la situación es distinta, incluso en Río la situación es distinta. Y bueno, eso son todos condimentos que lo metemos en el plato para tomar decisión, pero al haber tanta incertidumbre, tan cambiante la situación, en algún punto uno tiene que tomar la decisión y tratar de equivocarse lo menos posible, sinceramente. Porque la certeza no la vamos a tener. Y estamos en eso, concretamente con Inbasay. Bueno, lo que te quería preguntar es, en este nuevo contexto, en esta nueva normalidad, ¿qué rol van a tener los agentes de viajes para informar todo esto? Porque está claro que el modelo All Inclusive, tal como lo conocemos, hoy está cambiando. Por ejemplo, los tradicionales buffets, como los conocemos, ya probablemente no existan por un largo tiempo. El distanciamiento que hay que mantener en los espacios comunes. ¿Cuál va a ser el rol que van a tener los agentes en informar esto de manera correcta al pasajero? Bueno, a ver, simplemente para aclarar unos puntos. El tema de los buffets, que es un tema medio controversial, si querés, porque han salido bastantes noticias en cuanto a eso y del All Inclusive en general. La realidad es que nosotros no lo vemos tan drástico el cambio que va a ser un antes y un después. Entendemos que tomando las medidas de aforo necesarias, obviamente maximizando todo lo que tenga que ver con la limpieza y tomando ciertas medidas, que sí, obviamente hay algunos cambios, los buffets van a poder seguir existiendo y el servicio All Inclusive en general nosotros lo vamos a seguir brindando. Obviamente hay ciertos cambios, como decía, de aforo
por ejemplo, todo el tema de reservas, aún en los buffets, en los restaurantes temáticos, será todo con reserva para ordenarlo, digamos, de alguna manera, para evitar el amontonamiento de gente. Pero como all inclusive en sí, entendemos que no cambia mucho, ¿no? Y obviamente también que acá hablamos del corto plazo hasta el día que haya una vacuna, que entendemos que sí o sí va a haber, y el día que haya una vacuna, muchas de estas cosas volverán a la normalidad de antes. Simplemente digo, lo digo porque no lo vemos tan apocalíptico el cambio desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta que me decías de los agentes de viaje. A ver, la separo en dos, la respuesta. Por un lado, es un canal con el cual nosotros siempre veníamos apostando y lo considerábamos clave, sobre todo para el mercado de Latinoamérica, digamos, donde siempre el canal tradicional, si le queremos llamar de una manera, de agencia operador, era muy importante. Nosotros, claramente el más importante, y siempre era el canal el canal por el cual veníamos apostando. Hoy creo que los agentes justamente, más que nunca en este último tiempo me refiero a los últimos tal vez 15, 20 años, donde el crecimiento de las online venía siendo muy grande, creo que tienen una oportunidad única para reivindicar todo el servicio que ellos ofrecen, porque en estas últimas semanas, desde que empezó este lío, eh, aquel agente de viaje que estaba cerca de su pasajero, que le pudo dar solución incluso para volver, para cancelar, para reprogramar su viaje, sacó una gran ventaja versus tal vez a las OTA, que si bien tenían muchas ventajas o muchos pros en las reservas, digamos, rápidas o en la tecnología, en este momento donde hizo mucha falta el contacto directo y personal con los pasajeros, realmente colapsaron. Y es una realidad, ¿eh? A todas. Con lo cual hoy creo que tiene una gran oportunidad los agentes de viaje, poniendo por adelante el servicio y estar cerca de sus pasajeros para reivindicar su trabajo, que es brindar el servicio y esa asistencia y asesoramiento al pasajero. El que lo haya hecho, creo que dieron un paso adelante, digamos, en su trabajo, ¿no? Y nosotros en esa línea, lo que hemos tratado de hacer en todo este tiempo y estamos haciendo, es justamente estar muy cerca de ellos, y muy cerca, digo, es que hacemos cafés virtuales, digamos, con el operador y 5 agencias, de a 5, o sea, muy boutique, para tratar de escucharles a ellos cuál es el pensamiento de sus pasajeros. En algunos casos que estaban por ahí medio desmotivados, tratar de darnos fuerza en conjunto para buscar dónde existiera una oportunidad. Y de hecho así surgieron algunas de las promociones, digamos, que hoy tenemos en el mercado. Fue de esa interacción muy cercana con esos agentes que en algunos nos transmitió: yo tengo un pasajero que tal vez si le ofrecemos esto, que hasta hace 2 meses era impensado, a lo mejor sí, hoy podemos generar una oportunidad de la situación que hay, ¿no? Y bueno, la realidad es que en eso apostamos mucho por eso, porque creemos que hoy más que nunca el tema del relacionamiento y estar muy cerca, para escucharnos, para transmitir incluso esas novedades o cambios que pudieran haber, o cómo iba a abrir el hotel, o de qué manera sacarle las dudas, era muy, muy importante. Así que nada, lo consideramos clave en para nosotros, digamos, concretamente en Latinoamérica, son partícipes clave de esta recuperación, digamos, en el momento que toque. Más que nunca, lo voy a decir. Hicieron en este contexto también un ciclo, están haciendo en este momento un ciclo durante junio también, un ciclo de capacitaciones, algunas muy específicas sobre algunas de las propiedades, pero otras también con herramientas para mejorar la comercialización. Atención a América Latina, porque empiezan ahora en estos días, y aquí vamos a poner el link con la nota que nosotros ya publicamos en Hostel Tour, con el cronograma completo de las charlas de junio para que puedan acceder, pero quería preguntarte a ver cuál era la intención
de por qué eligieron profundizar en estos dos aspectos, más allá del producto, de también en el tema de las herramientas. Bueno, la realidad es que cuando lo empezamos a hacer al principio de esto, en un momento del cronograma era un mes y no sabíamos cuánto iba a durar. Con el transcurso de la semana, viendo que esto iba a ser más para largo y estando alineado con la respuesta anterior, digamos, con que queríamos estar muy cerca, entendemos que en esto estamos todos en el mismo barco, digamos, agencias, operadores, nosotros como proveedores, y era muy importante mantener ese contacto, afianzar ese relacionamiento, digamos, de alguna manera que tenemos con ella. Entonces, cuando pensamos en qué podíamos hacer para no aburrirlos, para que sea de interés, surgió por un lado el tema de capacitaciones y aprovechar todo este tiempo, que era una consigna clara de decir no nos podemos quedar de brazos cruzados, no resolvemos nada si nos deprimimos y nos quedamos de brazos cruzados. Tenemos que aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Y en eso surgieron capacitaciones de destinos, surgió hacer esa posibilidad de darle esas capacitaciones o herramientas en ciertos temas del día a día que creíamos que eran importantes para ellos. Algunos de los temas que surgieron también fue justamente de interactuar y preguntar qué cosas podían interesar. Y bueno, surgió, como decía, de los destinos, de dar esas herramientas, viendo la buena aceptación y buenos comentarios que ellos nos daban, nos motivó a seguir haciéndolo y qué herramientas o qué capacitaciones o formaciones podíamos seguir dando. Y así surgió, bueno, así fue evolucionando, digamos, desde fines de marzo, pasó abril, pasó mayo, hoy ya tenemos el cronograma de junio y ir tratando de poniendo nuevos temas que sean de interés también. Ahora vamos a ver, vamos a hacer como una especie, bueno, ya hubo un workshop, una capacitación en weddings, por ejemplo, y ahora vamos a hacer también como un workshop en el cual pretendemos que también las agencias inviten a las novias a que participen, al cliente final. Eh, Continuamos con el tema de dar más herramientas que creemos que son importantes. Vamos a repetir, por ejemplo, la Invasaí, un poco a pedido de muchas de las agencias que porque se la perdieron o porque querían entrar más en detalle, nos pidieron hacer otra. Y bueno, eso surgió justamente de lo que decía, de esta cercanía que pretendemos que haya con los agentes, básicamente. Y nada, creemos que es un tema de transmitir esa confianza, de escucharlos, de escuchar qué cosas proponen, de incluso también de las dudas que surgen de sus pasajeros, que obviamente, como decíamos anteriormente, el tema de asegurar el protocolo, de cómo van a abrir los hoteles, era algo que obviamente se repetía y entonces también hay una capacitación del protocolo. Bueno, en línea con lo que creíamos y veníamos haciendo, hemos hecho todo ese cronograma de acciones, digamos, dirigidas a ellos. Mario, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por la amabilidad de atendernos y por este panorama tan amplio y concreto, digamos, porque no es que están diciendo, bueno, dentro de poquito ya, o sea, hay un panorama concreto de que por lo menos hasta julio o después de julio no se va a reactivar por lo menos el mercado de los hoteles de Caribe para el mercado latinoamericano, de que, bueno, mientras tanto van a apuntar a otros mercados, ahí es un panorama bastante concreto y estas cosas en este momento me parece que son muchísimo más útiles que vender, como se dice, espejitos de colores, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esperemos que Mario, la próxima podamos estar hablando de cómo estamos viendo los primeros pasajeros llegando. Sería una gran alegría ese momento y esperemos que sea cuanto antes, la verdad. Así que nada, el agradecimiento a ustedes por darnos la posibilidad de comunicarle esto al canal y a las agencias. muchísimas gracias. Y bueno, les recordamos a nuestros seguidores que pueden suscribirse en el canal de Hostel Tour para poder acceder a estas entrevistas cuando las hacemos, y a todas las novedades, como el video de Mario, y también hacer clic para recibir las alertas. Muchísimas gracias y muchos éxitos, Mario. Bueno, muchísimas gracias e igualmente para ustedes.